Lo que quiero compartir con vosotros hoy es algo bastante sencillo. Muchos recordáis que en el año 2022, es decir, hace básicamente un año, el famoso actor Will Smith propinó un protagonismo interesante e importante. De alguna u otra manera, propinó una bofetada al comediante Chris Rock. Creo que muchos de vosotros lo visteis en la escena de los Oscars, ¿verdad? Esta institución, de alguna manera, que reparte premios a los mejores actores, directores de cine, de esta manera. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Pues Chris Rock, de alguna manera, este comediante, hizo una especie de sarcasmo sobre la apariencia de la esposa de Will Smith. Y eso enfureció de ira al actor, al punto de que salió de su lugar, se acercó hasta Rock y le propinó la famosa bofetada. ¿Sabéis lo que ocurrió después? Pues los Oscars, la Academia, vetó de alguna manera durante 10 años a Will Smith, que no participaría más de la alfombra roja durante 10 años, que no participaría en ningún evento de la Academia y de los Oscars, ¿no? Y ¿sabéis una cosa? Esto me hizo pensar y me hacía reflexionar de que todo en la vida tiene sus reglas, todo, inclusive instituciones como los Oscars, que es algo de entretenimiento, todo en esta vida tiene sus reglas, inclusive una organización dedicada, como decíamos antes, al mundo del entretenimiento. Todo tiene sus reglas. ¿Sabías que, por ejemplo, en el tenis, aquellos que jugáis al tenis, sabéis que cuando uno participa en un torneo, en un partido oficial de tenis, el jugador o la jugadora que va con las prendas, ya sea una gorra, esto para secarse el sudor, que ahora mismo no sé cómo se llama, una muñequera, exactamente, tiene que empezar el partido con las mismas prendas y finalizarlo con las mismas prendas, no se lo puede quitar. Yo no lo sabía, no sé ni quién lo inventó, pero es así. Nos hace ver de que todo tiene sus reglas, como por ejemplo en el fútbol. En el fútbol sabíais que cuando un delantero o cualquier jugador mete un gol, no puede quitarse la camiseta porque mínimo tiene una tarjeta amarilla o hasta roja. Y nos hacía ver de que todo, de alguna manera, tiene sus reglas. Inclusive, sin darnos cuenta, muchas veces nosotros también tenemos nuestras propias reglas. Reglas que imponemos desde nuestro criterio, desde nuestra forma de ser, y no nos damos cuenta que de esa manera nos pueden llegar a afectar. Reglas como, por ejemplo, lugares que frecuentamos. Aquellos que nos han marcado más, pues son aquellos lugares donde más acudimos. O personas como por ejemplo, con las cuales definimos que sean nuestros amigos, seres más cercanos, seres de alguna manera de importancia o relevancia para nosotros. Decidimos, tenemos como una especie de filtro. A lo mejor no sé si te has percatado, pero es real, eres más afín con ciertas personas y menos afín con otras personas. ¿Cuál es ese filtro? Pues son las reglas que con el tiempo nos vamos creando y nos vamos dando cuenta de que sin este tipo de reglas, pues quién sabe las cosas que podríamos llegar a ganar, ¿no? Ahora, la pregunta es, muchas veces pensamos que Dios tiene sus propias reglas también para acercarse a personas como nosotros. Cada uno de nosotros se crea un concepto de cómo es Dios. Y de esa manera pensamos de que hay una forma única de buscar a Dios. Hay una forma única de que Dios se acerque a nosotros. Muchas veces pensamos, si nos portamos bien, Dios me tiene que bendecir. Y si me porto mal, de una patada me envía al infierno. Y no es así, no es así. Pero muchas veces tú y yo nos creamos esas reglas, inclusive en cuanto a nuestra relación con Dios. Obviamente, no estoy haciendo una apología al pecado, pero es verdad que el pecado te va a costar tu relación con Dios. Pero hay algo que nunca, o por lo menos la palabra nos enseña, de que hay algo que Dios no va a dejar de hacer a aquellos que de alguna manera hemos puesto nuestra confianza en Él. Y es que su amor es intacto para nosotros. Su gracia es intacto para nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿eso nos da licencia para hacer lo que nos da la gana? Error. No, claro que no. Porque si de lo contrario tienes este pensamiento, es por probable que no hayas entendido realmente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Nosotros como Iglesia Bautista Evangélica creemos que la salvación no se pierde. Pero una vez un profesor en el seminario me dijo lo siguiente:
Nosotros creemos que la salvación no se pierde, pero debes de cuidarla como si se llegase a perder. Eso habla justamente de nuestro modo de vivir, del cambio de vida que tenemos. Ahora, pienso en la persona de Jesús y me doy cuenta que en ocasiones tenemos ideas preconcebidas, de que Él puede llegar a tener sus propias reglas, y por pensar más en el Jesús de las reglas, de las normas morales, de cómo quiere que nos desarrollemos en Él, nos perdemos del Jesús de la Biblia, que está abierto con los brazos para recibirnos, para sanarnos, para transformarnos, para darnos propósito y destino. ¿Por qué te digo lo siguiente? ¿Por qué te digo esto? He titulado este mensaje, ¿qué has oído de Jesús? Vamos a ver una historia de un hombre, había oído algo acerca de Jesús y cómo ese concepto, esa idea, sus reglas fueron cambiando con el proceso. Tengo una imagen, no sé si conocéis muchos a Gandhi, este erudito que de alguna manera era un pensador bastante aclamado, ¿verdad? Él decía lo siguiente: tengo gran respeto por el cristianismo, a menudo he leído el Sermón de la Montaña y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad de Jesús. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo, pero el problema es con ustedes, cristianos, que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan. En otras palabras, Gandhi decía, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos, porque probablemente no hemos sido una buena representación en cuanto a los valores de Cristo, en cuanto al modus operandi de Jesús, en cuanto a mostrar en nuestro contexto a ese Jesús que no hay de hecho ningún quiebre, ningún tropiezo, ningún error en su vida, en sus dichos, en su forma de vernos. ¿Qué concepto tienes de Jesús? ¿Cuál es el concepto que has desarrollado con el tiempo de Jesús? Como te dije, he titulado este mensaje, ¿qué has oído de Jesús? Y me gustaría que juntos vayamos a Lucas capítulo 7. Vamos a reflexionar en Lucas capítulo 7. Por cierto, el sábado que viene vamos a tener un cursillo básico sobre bautismos, ¿de acuerdo? Aquellos que quieren dar pasos de fe en cuanto que han entendido el Evangelio, que reconocen a Cristo Jesús como Salvador y como Señor, el siguiente paso es un paso de obediencia y es dar testimonio público, ¿de acuerdo? Así que tenemos algunos apuntados, pero si aún te lo estás pensando, quiero invitarte de verdad a dar y decidirte por Cristo. Sábado a las 8 de la tarde, aquí en el local, ¿vale? Para aquellos que van a prepararse para el bautismo, que probablemente será en mayo, ¿vale? Ok, vamos a las Escrituras. Lucas 7, versículos 1 al 10. Dice lo siguiente. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Sí, perfecto. Vamos a dar un tiempito más. Ok, vamos a leerlo, ¿vale? Si no, me seguís por las pantallas. Lo voy a leer. ¿En qué versión está esa versión? En Reina Valera, ¿verdad? Vale, voy a coger mi Biblia Reina Valera porque la tenía en otra versión, pero para que no sea tan diferente de lo que tenemos en pantalla. ¿Vale? Ok, Lucas 7. Dice: cuando Jesús terminó de hablar al pueblo que le escuchaba, entró en Capernaum, el criado de un centurión, a quien éste quería mucho. Estaba enfermo y a punto de morir. El centurión, habiendo oído hablar de Jesús, y quiero que te quedes con esta frase, el centurión, habiendo oído hablar ¿de quién? De Jesús. Dice lo siguiente: le envió unos ancianos de los judíos para que rogarle que viniera y curase a su criado. Ellos acudieron a Jesús y le suplicaron con insistencia: este hombre merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos y estaban ya cerca de la casa cuando unos amigos enviados por el centurión le dieron este mensaje: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, ni siquiera me tuve por digno de acudir personalmente a ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará.
Yo también soy hombre sujeto a autoridad superior y a su vez tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado del centurión y dirigiéndose a la gente que lo seguía dijo, os aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los amigos enviados por el centurión regresaron a casa, encontraron al criado curado, encontraron sano, ¿verdad? Ok, vamos a ir a meditar un poquito en esta historia. Esta es la historia de un hombre romano. Se nos da de alguna manera algunos detalles acerca de quién es. Es un centurión. ¿Qué hizo este centurión? Oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús de tal manera que este centurión tuvo un preconcepto acerca de él. Pero al tener un encuentro con Jesús, no dudó en poner su fe y su confianza, al punto de que el propio Jesús exalta su fe y dice, no he conocido tanta fe en toda Israel como la que tiene un hombre. ¿Sabes? Tú me dirás, Luigi, eso es muy fácil. Pero créeme que la fe no se trata de una fórmula de palabras, no se trata de cómo hagamos las cosas, sino que se trata de confianza, de certeza, de convicción en lo verdadero. Y para este centurión no fue nada fácil, por varios motivos que voy a comentar ahora. Primero que nada, este centurión era romano, ¿vale? Y de alguna manera los romanos veían a la gente judía como gente de segunda clase. En esta época, básicamente, porque el imperio de Roma era quien estaba, de alguna manera, era el imperio invasor en toda la zona de Palestina. Entonces, de esta manera, los romanos se sentían superiores, básicamente por el hecho de haber nacido o tener la ciudadanía romana. Y veían a los judíos como una especie de subyugados a ellos. Tenían que obedecerles. De hecho, habían leyes, inclusive, hacia los judíos, de que ellos tenían que sí o sí obedecer las órdenes de los romanos. Esto generó odio en los judíos también hacia los romanos, hacia el opresor. Y este no era cualquier tipo de romano, era un centurión, es decir, era un militar. Normalmente un militar romano de estas categorías, un centurión, tenía 100 soldados a su disposición. Era un militar que tenía 100 soldados a su disposición. Edwin, ¿cuántos soldados tienes a tu disposición? 18, este era más que tú entonces. Este era, vamos, a ver si llegas a esto. No, que no hay muchos problemas. No, ¿verdad? Este hombre tenía 100 soldados a su disposición que, como él mismo dice, yo tengo autoridad y digo este ve y va y este que venga y viene, o que haga y hace, ¿no? Al centurión romano normalmente lo que le interesa es que la ley de Roma prevalezca en aquellas naciones que han sido invadidas. Y no les importa para nada las leyes locales que la nación invadida pueda llegar a tener. Lo que ellos van a prevalecer y lo que ellos van a querer en todo momento es que la ley de Roma sea impuesta y se cumpla sí o sí. Pero por otro lado tenemos a los judíos, que eran el pueblo invadido. Y los judíos veían a los romanos como una especie de opresores que, por cierto, habían generado odio hacia ellos porque muchos de ellos se pasaban de la raya. Muchos de ellos, pues, con simplemente una mirada les podían decir dame todo lo que tienes y el pobre judío le tenía que dar todo lo que tenía. Si era, por ejemplo, el fruto de su trabajo, de la cosecha, se lo tenía que entregar, o sus animales, se lo tenía que dar sí o sí. Si le decía, préstame tu casa para lo que yo quiera, le tenía que prestar la casa. De hecho, el propio Jesús, ¿verdad? Hay un momento en el cual los judíos quieren poner a Jesús como ese libertador que ellos esperaban y le dicen, ¿qué hacemos con los romanos? Y le dice, ¿no? Si un romano te pide que cargue su armadura 1 milla, ¿qué dice Jesús? Tú cárgale 2. Y nos da el testimonio, de alguna manera, del esfuerzo que es ser un seguidor de Jesús también. Ahora te pregunto, si tu jefe te dice, trabaja el doble de horas, ¿tú qué harías? Entonces no es tan fácil seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces no es tan fácil seguir a Jesús, entonces. He puesto el dedo en la llaga, me parece.
Y tú te quejas muchas veces porque te pasas media hora de tu tiempo ahí al filo, mirando el reloj así. Yo he conocido gente que mira el reloj, de verdad, que está en el trabajo sin hacer nada y está esperando. Venga, muévete, aguja, muévete, muévete, muévete. Y no se mueve ni a palo. Mientras más le pidas, no se va a mover. Eso es un castigo divino. No, mentira. Entonces, los judíos habían generado odio frente a los romanos. Pero porque buscaban de alguna manera ser libres. Y en ese trayecto, ellos habían hecho revueltas para pelear contra los romanos. De hecho, querían, como dije antes, poner a Jesús como ese líder que los libere. Inclusive en Israel había un grupo llamado los celotes. ¿Los celotes quiénes eran? Era como una especie de grupo judío que querían ser libres a toda costa y querían ser libres tomando las armas. ¿Y los celotes qué propósito tenían? Eliminar a los romanos. Obviamente no lo consiguieron porque los romanos en este momento era la potencia más importante del mundo. Entonces no lo consiguieron. Ahora volvamos a la historia. Esta historia nos habla de un romano, no cualquiera, sino que es un centurión, un hombre militar, un hombre con autoridad, un hombre con categoría, un hombre con jerarquía, que oye acerca de un judío como Jesús y pone su esperanza en él. Al punto que Jesús exalta su fe al decir que no había encontrado en Israel una fe tan sincera como la de este hombre, una fe honesta como la de este hombre. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene este Jesús que hace que las personas que se encuentran con él cambien? ¿Qué tiene este Jesús que hace que el mentiroso deje de mentir? ¿Qué tiene este Jesús que hace que el alcohólico deje el alcohol? ¿Qué tiene este Jesús que hace que el chismoso deje de chismosear? ¿Qué tiene este Jesús que hace que alguien que era un estafador deje de estafar? ¿Qué tiene este Jesús que hace que un centurión romano ponga su fe y su esperanza en él? ¿Qué tiene ese Jesús que hace que hoy tú estés aquí, que hayas venido a la hora, que hayas venido a levantar tus manos, a alabarle, que hayas venido a cantarle esas canciones, esas letras que hoy hemos cantado? ¿Qué tiene ese Jesús que día a día está impactando tu vida? ¿Qué es lo que tiene este Jesús? ¿Sabes qué es lo que tiene? Lo vamos a descubrir porque este centurión romano lo descubrió. Y quiero compartir con vosotros 3 aspectos importantes que yo encuentro en este texto que acabamos de leer. ¿De acuerdo? El primero, este centurión romano descubrió al verdadero Jesús. No al Jesús del que había oído, no al Jesús del que le habían contado, no al Jesús del cual sus padres le habían contado cuentos de niño para que se duerma. No, este centurión tuvo un verdadero encuentro y descubrió al Jesús. El texto nos dice que él oyó hablar de Jesús, pero no se atrevió a ir a verlo. Probablemente no se atrevió a ir a verlo por sus prejuicios y conceptos existentes entre un judío y un romano. Y te hago una pregunta, ¿cuántas personas tienen un concepto de Jesús pero no le conocen? Muchas religiones tienen un concepto de él, algunas dicen que es un profeta, otros dicen que es un semidios tipo Hércules, otros dicen que es un mito, que es una alegoría, que es un invento, algunos dicen que fue un gran revolucionario porque sus ideas revolucionarias siguen vigentes hasta el día de hoy. Inclusive muchos piensan que fue el primer hippie, como andaba con el pelo largo, como nos lo ha enseñado Hollywood, ¿verdad? Muchos piensan que era el primer hippie porque andaba con el pelo largo, así tipo Kevin más o menos. ¿No? Facherito harían los jóvenes, no. No lo miréis porque lo miráis. Vale, muchos piensan que podría ser el primer hippie porque andaba con el pelo largo, la túnica, y parece ser que anda todo el día meditando. Y no era así, ¿vale? Pero este centurión hace una declaración tremenda después de haber tenido el encuentro con Jesús. En el versículo 6, que acabamos de leer antes en Lucas 7, dice lo siguiente. Así que Jesús fue con ellos, es decir, Jesús aceptó la petición de aquellos que habían ido a buscar a Jesús. Dice, no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirles, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Este centurión declaró que Jesús
o mejor dicho, este centurión declaró a Jesús, ¿sabes cómo? Como Señor. Y probablemente tú dirás, bueno, tampoco es para tanto, Luigi. Pero te recuerdo que el Nuevo Testamento y este texto está escrito originalmente en un griego koiné de la época. Y lo que tú tienes en tu Biblia es una traducción ahora mismo. Y la palabra Señor es una palabra tan importante y de tanto peso en esta época que se traduce como Kyrios. ¿Y sabes quién es el Kyrios en esta época? ¿Quién es el Señor en esta época? El César. Él es el Kyrios. Los romanos lo tenían al César como una especie de divinidad, como una especie de Dios, como una especie de un todo. ¿Y sabes lo que está diciendo este centurión romano? Jesús es el Kyrios. Jesús es el Señor. Jesús es Señor. De esta manera está reconociendo quién verdaderamente es Jesús. Esta palabra, Señor, Kyrios, es relevante. Lo que está reconociendo este hombre es que Jesús no es cualquier tipo de persona, sino que Él es el verdadero Kyrios y que en Él sí puede confiar. Él tuvo, o mejor dicho, Él descubrió al verdadero Jesús. Lo segundo, ¿sabes lo que hace este centurión? Reconocer quién verdaderamente es Jesús. Jesús es el Señor. Y se humilla, no soy digno de que entres en mi casa. Basta una palabra tuya, basta una orden, basta esas palabras que tus labios, que tu boca pueda profesar, y así se hará, Señor, porque yo confío en ti. Y no soy digno. Reconoció quién era Jesús, pero también reconoció su necesidad, del que él no era digno para que alguien como Jesús pueda entrar en su casa. Por lo tanto, reconoció quién era verdaderamente Jesús. Pero lo tercero, ¿sabes qué es? Puso su confianza en Él. Basta una palabra tuya y se sujeta toda autoridad. Te vuelvo a preguntar, ¿quién es para ti verdaderamente Jesús? Y sabes, me gustaría que con el tiempo, como iglesia, aquí en Rosas, podamos crecer en el conocimiento de Jesús. Hermano, hermana, no te puedes conformar con lo que conociste en el pasado, con aquella experiencia que tuviste en el pasado. Claro que las experiencias son buenas y positivas porque eso nos ayuda y nos recuerda que si Dios estuvo en el pasado, está en nuestro presente, pero también está en nuestro futuro. Y nos tienen que servir como experiencia. En ocasiones yo me encuentro con personas que me dicen, ¿sabes? Yo servía. Tú no sabes, cómo Dios me usaba. Tú no sabes cómo yo iba a evangelizar antes. No sabes cómo yo, con todos mis vecinos, mis amigos, hablaba de Jesús. Estaba enamorada de Jesús. Y ahora son como una sombra de lo que fueron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabéis lo que pasó? Se conformaron. Hermano, hermana, no estamos aquí para conformarnos. ¿Sabéis lo que cantamos hace un momento? He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. ¿Cuántos aquí queréis enamoraros más de Jesús? Verdaderamente. Pero no me digas amén tan rápido. Piensa en lo que te estoy diciendo, verdaderamente. ¿Cuántos aquí queréis enamoraros de Jesús? Pues entonces, si queremos enamorarnos más de Jesús, créeme que no te puedes conformar con lo que pasó en el pasado. Dios, Cristo Jesús quiere hacer algo hoy en tu presente, en tu vida, en mi vida, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Quiere hacer algo especial, algo importante. De hecho, este año estamos de celebración, 10 años de aniversario, y tenemos propuestas varias actividades. ¿Y quién la va a llevar a cabo? ¿El pastor? Olvídate, yo no la voy a llevar. Es la iglesia. Somos nosotros, eres tú. Mira que tienes al lado. Dile al que tienes al lado, eres tú. Y al que está atrás también, eres tú. Ahora dile al que está al lado, soy yo, ¿vale? Esto hacen los predicadores como recurso, pero bueno, a mí no me va tan bien. ¿Quién es Jesús para ti? A lo mejor tienes un concepto de aquello que has escuchado
o de aquello que te dijeron, pero hoy quiero invitarte y quiero retarte a que puedas descubrir verdaderamente quién es Jesús. ¿Sabéis quién es C.S. Lewis? El autor de las Crónicas de Narnia, ¿verdad? Este hombre que escribió libros acerca de esto de manera ilustrativa, y de hecho hay películas, hay toda una serie de películas acerca de las Crónicas de Narnia. Él propuso lo que se conoce como el trilema de Jesús, que quiero comentaros ahora mismo. El trilema acerca de la persona de Jesús. Él propuso 3 cuestiones acerca de Jesús. La primera es, o Jesús es un lunático, es decir, era un loco que se creía Dios. Esa es la primera. La segunda es, o Jesús era un mentiroso porque dijo que era Dios, pero no lo es. Y él lo sabía además. Y la tercera es, o Jesús es verdaderamente el Señor y dijo que era lo que realmente dijo ser. Y sabes, este trilema se define o se resuelve demasiadamente sencillo, ¿sabes? Porque la primera, que es un lunático, ¿sabes? Si Jesús hubiese sido un lunático, yo no he conocido jamás un lunático que hablara con tanta sabiduría, con tanta templanza y hasta dejase a los sabios y entendidos de la época silenciados. No he conocido a ningún loco que pueda hablar de esa manera. La segunda opción, si fuese un mentiroso o un estafador, no sé, porque una persona así no hablaría de tanta honestidad, de valores, cuando su propia vida era una mentira. Además, sería un bobo. ¿Por qué? Porque moriría por una mentira. ¿Y quién está dispuesto a morir por una mentira? La tercera es que Jesús es ese Dios al cual tú y yo debemos caer bajo sus pies, así como el centurión, y decir, no soy digno de que entres en mi casa, basta una palabra tuya, y así se hará. Tener ese sentir de humillación delante de su palabra y confiar en su palabra, basta una palabra tuya. En cierta ocasión Jesús dijo lo siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es Jesús entonces? Y no estás aquí solamente para aprender un concepto más. Estás aquí para decidir quién es Jesús para ti. Estás aquí para moldear tu vida a la vida de Jesús. Tú y yo tenemos un referente, un ejemplo. Cuando te quieras comparar, no te compares con los líderes, no te compares conmigo. Compárate con Jesús. Él es el filtro en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Pablo, el apóstol Pablo, que antes fue Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia, en cierta ocasión dijo esto acerca de Jesús, en Colosenses 1, 15 al 16, dijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado para Él y en Él. Todo fue creado por Él. Él es Jesús. Ese es el Jesús que predicamos. Ese es el Jesús que anunciamos. Ese es el Jesús que es capaz, como decíamos antes, de que un mentiroso pase a ser alguien que diga la verdad, de que un borracho deje el alcohol, de que alguien que antes vería pornografía deje eso de lado y empiece a caminar en santidad. Ese es el Jesús que predicamos. Ese es el Jesús que hace que una persona pase de muerte a vida. De hecho, Él se presentó, yo soy el buen pastor. Mi vida doy por mis ovejas. Yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Y te hago una pregunta reflexionando ya en esto último. ¿Qué tipo de vida estás viviendo? Yo me lo he planteado estos 15 días que estoy fuera. De verdad, parece mentira, pero yo me planteo muchas cosas. ¿Qué tipo de vida estoy viviendo? ¿Para qué estoy viviendo? Ahora dentro de poco, dentro de no mucho, nacerá Jonathan. Y creerme que tengo mis rayadas. Y digo, wow, ¿qué tipo de vida mirará mi hijo? ¿Verdaderamente seré un reflejo de Cristo para él?
¿Sabes lo que dijo Jesús acerca de su iglesia? Vosotros sois la sal de la tierra y la luz de este mundo. Una sal es aquella que afecta y una luz es aquella que disipa toda oscuridad. Yo no sé qué pasó en tu pasado, no sé en qué tipo de proceso te encuentras ahora, no sé qué es lo que ha ocurrido en tiempo anterior, pero hoy estás aquí y este es el presente. Y estoy convencido de que Jesús nos ha llamado a involucrarnos, a dar pasos firmes nuevamente en esa misión hermosa que Él ha planteado para su iglesia. ¿Sabes cuál es? Id y haced discípulos. Y si no estamos involucrados en id y haced discípulos, créeme que hemos perdido el enfoque entonces como iglesia, porque podemos tener reuniones bonitas como esta, pueden venir muchas visitas más, pero si no trabajamos en hacer discípulos, hemos perdido entonces el enfoque. ¿Qué tipo de vida estás viviendo? Y quiero de verdad animarte con todo el corazón. Quiero realmente estimular, que juntos podamos estimularnos a seguir cumpliendo la misión en Rosas. A lo mejor tienes que dejar de lado ya tu pasado. Yo sé que es difícil a veces. Muchos venimos de contextos bastante difíciles, ¿verdad? Donde ha habido violencia, donde ha habido, pues a lo mejor maltrato y todo este tipo de cosas. A lo mejor tienes que aprender a perdonar y sanar y ponerlo en las manos de Jesús y verdaderamente confiar en Él, porque eso es confiar, es decir, quitarme de alguna manera esa expectativa, ese sentimiento para decir, wow, Señor, basta una palabra y así se hará. A lo mejor tienes que pedir perdón a alguien y tienes que reconciliarte con alguien que desde hace mucho tiempo sabes que tienes esa cuenta pendiente y no lo estás haciendo. A lo mejor tienes que dar pasos firmes en tu llamado, en tu ministerio. Yo sé que aquí hay gente preparada, aquí hay gente con dones, con talentos y que ahora mismo están en el aire, difuminados. Y créanme que hay oportunidad aquí en la iglesia y fuera de ella también. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con ese Jesús que te está incomodando? Porque ese es el Jesús que incomoda. Aquel que te quiere sacar de esa zona y que nos quiere sacar de esa zona de confort. Mirad, termino con esta historia ya, con un testimonio real. Lee Strobel fue un periodista ateo norteamericano. Se declaraba ateo totalmente. En cierta ocasión, Lee Strobel fue a comer en un restaurante junto con su pequeña hija y su esposa. Y en cierta ocasión estaban degustando de la cena y hubo un momento puntual en que su niña se empezó a ahogar con un trozo de carne. Se empezó a poner morada, pasó a ser azul, ya prácticamente muy oscuro. Y por más que le hacían la maniobra esta que nunca me acuerdo el nombre, Hendrich, ¿verdad? Vale, esa. No podían eliminar y le daban golpes en la espalda y no podían eliminar este atoramiento, no le impedía de respirar a la pobre niña. Y en ese momento se levanta alguien de la mesa y es una enfermera. Y le empieza a hacer correctamente la maniobra, lo que pasa es que no le estaban haciendo correctamente, y pudo expulsar el bulto que no le dejaba respirar. La niña volvió en sí, empezó a respirar nuevamente, y esto impactó a la vida de la esposa de Lee Strobel. ¿Sabéis por qué? Porque la esposa y Lee le dieron las gracias a esta mujer que había ido a cenar también a este restaurante y que, por cierto, era enfermera. Lee dijo, wow, es una casualidad. Pero ¿sabes qué le dijo la enfermera? Le dijo, mira, yo no creo en las casualidades. Antes de venir aquí íbamos a ir a otro restaurante y mi esposo y yo nos pusimos a orar a dónde podríamos ir a comer esta noche. Y Dios nos dirigió a este lugar. Así que yo no creo en la casualidad. Esto impactó tanto la vida de la esposa de Lee Strobel que la esposa de Lee Strobel empezó a tener contactos con esta mujer. Empezó a preguntarle, empezó a indagarle, al punto, ¿sabes?, de que la mujer se convierte al Evangelio. Se convierte y descubre al Jesús que el centurión romano había descubierto y le entrega su vida. Pero Lee, que se declaraba que era un ateo totalmente, ¿sabes lo que hace? Se empieza a enfurecer porque él piensa que han engañado a su esposa, que le han metido una especie de secta y que le han lavado el cerebro. ¿Y sabes lo que quiere él hacer? Demostrar de que su esposa y que el cristianismo es una mentira, una farsa. Y empieza a indagar, ¿cómo puedo demostrar que el cristianismo, que la persona de Jesús es una farsa? Bueno, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, el apóstol Pablo dice lo siguiente, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces tú estás aquí
de broma. Esto es una broma y no tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Y él quiso descubrir verdaderamente que Cristo no resucitó, con evidencias fidedignas, científicas. ¿Y sabes lo que ocurrió? Mientras más investigaba, más se daba cuenta de que el Jesús de la Biblia, de que la resurrección de Cristo fue real. Y no ni siquiera por extractos históricos bíblicos, sino extrabíblicos, es decir, de autores, de historiadores que afirman que no eran cristianos, que no eran para nada afines con el cristianismo, que afirman de que después de haber sido crucificado, un tal Cristo fue visto y que hacía sanidades y milagros. ¿Y sabes lo que hizo él? En cierta ocasión, cuando ya no podía más, le dijo a su esposa, mira, no puedo más. He intentado por todos los medios demostrar esto y esto es imposible. Me he topado con un gigante impresionante que solamente, ¿sabes lo único que puedo hacer? Rendirme ante sus pies, doblar mis rodillas y reconocer que es verdad. ¿Sabes quién es Lee Strobel ahora? Es un pastor que lleva una mega iglesia en Estados Unidos, autor del Caso de Cristo, que es lo que te he comentado ahora, es un bestseller por el New York Times y que de hecho hay una película, si la quieres ver, es brutal, basada en hechos reales. Te he hecho un spoiler, pero no pasa nada, es lo que hay. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué has oído de Jesús? Si verdaderamente es el Señor, es el Salvador de tu vida, pues eso es lo que tenemos que reflejar. Ayer estábamos en un evento de jóvenes, 150 jóvenes alabando al Señor, no sabéis la cosa. Estoy reventado, por cierto, ¿eh? He llegado a mi casa me acosté hoy como a las 2 de la mañana y me he despertado a las 6, o sea que no he dormido nada. Pero no sabéis qué gozo tengo en mi corazón el día de hoy por lo que hemos vivido ayer. 150 jóvenes alabando al Señor, 150 jóvenes declarando que Jesús es el Señor, dando pasos de fe, en fin, fue una fiesta increíble. Diríamos como en el mundo, estoy de resaca, pero no de alcohol, ¿vale? Sino de algo más importante. Pero ¿sabes? ¿Quién es Jesús para ti? Si Jesús verdaderamente es el Señor y el Salvador de tu vida, entonces tú tienes que reflejar eso. Y estamos aquí como comunidad, como iglesia, para reflejar. Ahora mismo, mientras estamos aquí reunidos en Rosas, sencillamente, muchas personas están paseando, están dando vueltas por ahí, muchos metidos en depresión, con ideas de suicidio probablemente, sin conocer a ese Jesús que trae esperanza. ¿Quién lo va a mostrar? ¿Acaso no somos nosotros la iglesia de Jesús? Así que ahí donde estás, me gustaría que cierres ahora tus ojos y vamos a orar. Y vamos a ponernos delante de ese Jesús hermoso que nos ha transformado, que nos ha cambiado la vida. Y no me importa la edad que tengas, si eres joven o si piensas que eres mayor, aunque aquí no hay gente mayor, aquí son de juventud acumulada, ¿verdad? Aquí no hay gente mayor, todos somos jóvenes, ¿verdad? En Cristo. Así que no sé exactamente cuál es tu historia, pero yo quiero decirte algo de parte de Dios. Jesús conoce tu historia. Jesús conoce tu historia. Y Él está muy dispuesto a transformar esa historia. Tú y yo teníamos una historia que iba camino de muerte, pero Él ha intervenido para que justamente tengamos un encuentro con Él, le descubramos, le reconozcamos y pongamos nuestra esperanza en Él. Él nos está llamando, iglesia, a la iglesia de Rosas. No sé qué estás pensando ahora mismo o qué has venido pensando acerca de tu futuro, si te metes a cuál trabajo, si te metes a cierto negocio, no lo sé. Pero prioriza a Cristo antes que cualquier cosa. Prioriza tu vida espiritual antes que cualquier cosa. Hay gente tan pobre en este mundo que lo único que tiene es dinero. Y sin embargo hay gente tan rica, tan llena de vida, que vive con lo que necesita, porque Dios no le hace faltar absolutamente nada. Ahí donde estás, no sé a lo que te está llamando Jesús en este tiempo. A lo mejor es a dar pasos firmes, a lo mejor es a reconciliarte con alguien, a lo mejor es a perdonar, a lo mejor es a dejar el pasado atrás y empezar de nuevo, a lo mejor es, no sé, a servirle a un ministerio. Pues ánimo, ánimo, no lo sé, pero estoy seguro que Él no te va a dejar igual. Que aquellos que hemos puesto su confianza en Él, si tú me vieras hace 10 años como era yo, fliparías, no me dejarías ni que te hable aquí. Pero así es Jesús, de maravilloso.
Así que ahí donde estás, vamos a orar y vamos a decirle. Y me gustaría que sea un tiempo entre tú y Él, con tus palabras. Esto es algo directo, no necesitas intermediario. Es entre tú y Jesús.